Vamos por lo legal. Son las 2:40 de la tarde, amigas y amigos, Día del Niño, Semana del Niño, de la Niña. Vemos que hay un énfasis en algunos casos solamente en el ámbito publicitario, pero también en otras áreas. Pero más allá del día o de la semana, ¿cuáles son los derechos que tenemos que reivindicar y garantizar a niñas y niños? Lo conversamos de inmediato con el coordinador de SECODAP, el doctor Carlos Trapani. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Se habla del día, se habla de la semana. ¿Cuáles son las cosas que hay que recordar todos los días de las niñas y los niños? Bueno, el Día del Niño, más allá de un día comercial de regalos y celebración, es un día sobre todo para reflexionar cuánto hemos avanzado o no en poder garantizar un presente mucho mejor para los niños, ¿no? Que se garanticen sus derechos, que tengan acceso a servicios públicos, que estén libres de toda forma de violencia. Y bueno, y cómo les abrimos espacios de participación. La celebración es importante, pero no tenemos que perder de vista, que no podemos acordarnos de los niños un día al año, sino que los niños tienen que estar presentes en nuestro pensamiento y en nuestras acciones todos los días del año. Cuando dice no podemos acordarnos de las niñas y los niños un solo día al año, se refiere a la familia, se refiere al Estado, a las instituciones, ¿para quién es la exhortación? A todos, a Estado, familias, comunidades, escuelas. Tenemos que hacer muchísimos esfuerzos en poder promover una cultura de derechos. Fíjate que la LOGNA, que es una de las leyes más criticadas, satanizadas y es la menos estudiada, genera espacios de puente y de diálogo, donde papá y mamá pueden ser mejores padres, donde los docentes pueden ser mejores docentes y donde se reivindican las obligaciones del Estado con relación a los niños. Los niños en las 2/3 partes del país, estamos hablando que es una población nada despreciable, y por lo tanto es importante tenerlos presentes a la hora de nuestros padres, como padres, en las crianzas que hacemos con ellos, las autoridades, cómo garantizan políticas públicas que garanticen sus derechos, como sociedad estamos pendientes y somos veedores de que ningún niño sea víctima de violencia. Entonces es un llamado de todos, no es un llamado solo a las autoridades, es un llamado al país en general, de que los niños ocupen el lugar que merecen en la agenda. Estamos conversando con el doctor Carlos Trapani. En su opinión, ¿cuál sería la mejor celebración? ¿Cuáles son las cosas que prioritariamente habría que resolver? Más allá de fiestas, colchones inflables y globos. Mira, yo creo que yo pediría dos cosas, ¿no? Uno, poder reivindicar los derechos, especialmente los derechos que representan mayores niveles de complejidad y vulnerabilidad, vinculados al nivel de vida adecuado, poder cerrar las brechas y las desigualdades. Niños que hoy sufren un cuadro de pobreza y pobreza extrema, una pobreza multidimensional, donde no la están pasando bien, ¿no? Sobre todo que los niños viven las consecuencias de una crisis que no generaron. Eso por un lado, ¿no? Cómo garantizamos un sistema escolar para todos, acorde, cómo garantizamos servicios de salud accesibles, de calidad, cómo garantizamos programas y servicios para niños que tengan dificultades en salud mental, en relaciones familiares, en desarrollo, en nutrición. Es como hacemos el mayor esfuerzo para que los niños puedan tener políticas sociales básicas, ejercer sus derechos, y aquellos que tienen problemas, políticas de protección especial. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pediría mayores espacios de participación. ¿Cómo deberían ser esos espacios? Sí, lo escuchamos. Una participación genuina, una participación basada en información, una participación respetuosa, una participación sensible a los riesgos y una participación donde las voces de los niños sean valoradas y tomadas en cuenta. No vale la pena abrir espacios donde los niños puedan bailar, puedan estar para la foto, si ellos no tienen la capacidad ni la oportunidad de poder dar sus opiniones, sus recomendaciones, sus quejas, sus puntos de vista. Y hay que perderle el miedo a los espacios de participación, porque participar se aprende participando, opinar se aprende opinando y decidir se aprende tomando decisiones. Entonces, en la medida como familia, como escuela, como comunidad y las autoridades abren esos espacios, creo que estamos haciendo una sociedad mucho más consciente de sus derechos. No podemos hablar de los problemas de los niños sin escuchar ellos cómo ven sus propios problemas. Claro. ¿Eso significa que el adulto va a hacer lo que dice el niño? No, pero es una herramienta interesante para que el adulto tome decisiones cercano a lo que el niño realmente siente y necesita. Ahora, fíjese que sobre esto, como cuando dice que no se debería hablar de los problemas de niñas y niños sin escucharlos, aun cuando finalmente otros tomen las decisiones, ¿han estado presentes, o ha estado el tema infancia presente en la campaña electoral? No, absolutamente. En ninguna campaña electoral, ni esta, ni la anterior, ni la pasada, ni de presidente, ni de alcalde, ni de gobernadores,
O sea, los niños son los grandes ausentes, ¿no?, de las campañas electorales. No hemos identificado ninguna propuesta que permita, tener una estrategia clara, creíble, sobre qué acciones se van a tomar para poder proteger a la infancia. Los niños no votan, sin duda, pero los padres de los niños sí votan. Entonces ahí el llamado, que todos los ciudadanos a la hora de tomar sus propias decisiones valoren, esas autoridades, cómo van a garantizar los derechos de los niños. Claro, pero no han estado presentes, es lo que usted está planteando, doctor Trapani. Y entonces un llamado a los candidatos, que ponderan en su agenda el tema de infancia. La agenda de infancia no puede ser algo accesorio, algo circunstancial, algo que por dejadez, sino tiene que ser una estrategia, tiene que ser algo que se le dé la prioridad, como se le da prioridad a la energía, como se le da la prioridad a la economía, como se le da la prioridad a la infraestructura del Estado. ¿Están a tiempo para hacerlo? Usted dice que está llamando a los candidatos presidenciales a ponderar en su agenda el tema infancia, pero ¿hay tiempo o ya el tiempo pasó? No, yo creo que evidentemente tiene que ser una planificación pensada, reflexionada, en base a datos, en base a evidencia, tomando como referencia estándares internacionales. Ese es el deber ser. Pero fíjate que en esta campaña, que es tan corta, ningún candidato ha dicho nada desde la perspectiva de derechos en lo que respecta a los niños. Entonces, la idea es que se preocupen y se ocupen. Y que, en los tiempos de campaña, puedan dar declaraciones, opiniones, puntos de vista de qué van a hacer con los niños en términos de sus derechos y cómo van a proteger a las familias en un contexto de país que les tocó vivir muy complejo, muy difícil. Usted hablaba en esta conversación, doctor Trapani, de las brechas, las desigualdades, hablaba de niñas y niños en la pobreza multidimensional. Con base en esto que está recordando sobre la situación de nuestra población, nuestra infancia, ¿cuáles deberían ser las medidas prioritarias de un próximo gobierno? Lo encabece quien lo encabece. Primero, yo creo que reconocer que los niños es una parte importante del país y que tienen problemas. Reconocerlo, darle la prioridad y el peso político. Fíjate que nuestros problemas con la infancia no son problemas jurídicos, son problemas políticos de políticas públicas. Sí. Yo creo que ese es el primer paso. Creo que el segundo paso es poder tener un gran diagnóstico sobre la situación de los niños. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están las mayores dificultades? ¿Cuánto se invierte? ¿Qué se está haciendo bien? Porque probablemente hay cosas que se están haciendo bien y hay que fortalecer. ¿Y qué cosas no se están haciendo? ¿Cómo están los niños en las poblaciones indígenas, en las ciudades intermedias, en las zonas rurales? El dato es importante. Yo reto a cualquier persona que me saque un dato de infancia. No hay ni uno. Nada, no hay ninguno actualizado. Bueno, yo reto que alguien me saque una cifra de cuántos niños están en entidades de atención, por ejemplo. O cuántos niños, cuál es el tiempo de permanencia en casas de abrigo. O cuántos niños han dado en adopción. O cuántas cédulas se han tramitado. O cuántas vacunas por neumococo se han colocado. O cuántos niños están matriculados. Cuántos niños terminaron el año escolar. Cuántos niños pasaron de año escolar. ¿Cuántos niños abandonaron el sistema escolar? Yo reto que me saquen un dato. No lo hay. No lo hay, claro. Para poder hacer acciones contundentes y sostenidas y creíbles, tenemos que partir de diagnósticos certeros. Ahora, y una vez que tenemos el diagnóstico, las políticas, hay que tener un plan. Claro. No puede ser improvisado, no puede ser empírico, no puede ser como si se llevara una pulpería. Entonces, tiene que haber una estrategia con objetivos a corto, mediano, largo plazo. Cómo yo en ese objetivo invierto, asigno responsables, brindo cuenta, abro espacios de participación, incluyendo la participación de los niños. Y en función a eso voy transfiriendo y empoderando a las comunidades la importancia de la protección de los niños. Claro, es verdad que no hay datos, pero SECODAP tiene información porque SECODAP atiende cotidianamente a niñas y niños. Con base en esto, vemos, ustedes han llamado la atención sobre la situación de salud mental, por ejemplo. Sí, pero no hay datos oficiales. Sí. Los pocos datos que hay han sido por iniciativas de la sociedad civil, centros o institutos de investigación. Entonces, en función de los datos que SECODAP maneja a partir de la intervención que hace SECODAP, que no representa la totalidad de casos, pero sí identificamos patrones y tendencias, uno de los derechos más vulnerados es el tema de la salud mental en los niños. Porque pareciera que los niños no se deprimen, pareciera que los niños no tienen ideas de autoagresiones, o pareciera que los niños no tienen cuadros de tristeza. Entonces, hay una afectación importante a la salud mental. Que ya veníamos muy mal de la pandemia agudizó, y no hemos logrado restablecer estándares de salud mental. Fíjate, ¿cuánto se invierte en salud mental? Nadie sabe. Claro. ¿Cuántos centros públicos de salud mental hay? ¿Cuántos servicios de psiquiatría para niños hay?
¿Cuántas camas de hospitalización psiquiátricas hay? ¿Cómo es el tema de salud mental en el interior en términos de programas y servicios? Entonces no hay opciones. Son opciones muy limitadas. Las que tienen son por sociedad civil, que ha desarrollado un músculo de atención para ayudar a aliviar el sufrimiento de la familia. Claro, pero Y que como usted lo ha dicho, no es suficiente. Sí, adelante. El otro derecho vulnerado que se agarra a salud mental tiene que ver con la integridad física de los niños. Los niños están en riesgo. Y hablamos de dos riesgos principales. Riesgo de abuso sexual, que se ha incrementado progresivamente en función de la lectura que hacemos nosotros, y vinculado al maltrato y al abuso. Que vemos incluso en medios de comunicación cómo que se van, y en redes sociales, cómo se van reportando mayor cantidad de casos, y no solo que hay mayor número de casos, sino que se ha incrementado la severidad en las agresiones. Eso te das cuenta, bueno, que los niños no están seguros en la escuela, los niños no están seguros en la familia, los niños no están seguros en las comunidades. Eso que indica que tenemos un problema de salud pública. Entonces, los candidatos, las autoridades, incluso los líderes comunitarios, la sociedad en general, tienen que tener un momento de reflexión y pensar qué estamos haciendo con los niños. Grave. Ustedes van a intentar, le preguntamos, doctor Trapani, conversar con candidatos, poner estos temas así en un papel. Bueno, aquí está esto, que lo tomen a quien corresponda. Bueno, mañana se va a hacer la presentación de una agenda pública, se llama Declaración para el Futuro, que fue un ejercicio de participación que hicimos con un grupo pequeño de adolescentes de secundaria que conforman el consejo editorial de la organización, donde ellos van a presentar propuestas al país, ni siquiera a los candidatos, al país. Y esa declaración, bueno, va a permitir dos cosas. Uno, ser una guía que permita sensibilizar a los ciudadanos sobre cómo ejercer un voto en función a las prioridades que necesitan los niños. Y dos, bueno, que sea una guía para los candidatos para que tengan unas pistas sobre dónde están las prioridades desde la mirada de los niños. Esto fue un ejercicio de participación de ellos. Tuvimos 3 meses hablando sobre derechos políticos, sistemas democráticos, políticas públicas, y ellos identificaron problemas. Y cuando puedan ver, tengan acceso a la declaración, van a ver que es un documento súper interesante, porque ellos parten de una historia vinculada al derecho que ellos analizaron. Y una historia que vivieron en primera persona, no fue un cuento, fue una historia que ellos vivieron y en función a eso hacen recomendaciones, en función a su propia experiencia. Perfecto. Y esto va a ser un documento público, ¿sí? 12 derechos, sí, a partir del día de mañana. Perfecto. Tendremos la oportunidad de conversar nuevamente entonces, doctor Trapani, ya con el documento en la calle. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Mucha suerte. Vale, un abrazo. Un abrazo para usted, profe. 2:52 minutos.